muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, yo agradezco mucho a la doctora Ana Carolina Ibarra, me ha invitado a este ciclo. En segundo lugar, quisiera decir que, de buena manera, evidentemente, me forzó para, en buen sentido, a hacer esta plática, porque como ustedes se darán cuenta, no es mi especialidad hablar siglo XX sobre todo, ¿no? He vivido el siglo XX, pero no soy especialista en siglo XX. Bueno. Entrando en materia, yo quisiera explicar por qué se llama un estudiante en el 68. El estudiante soy yo, digo, parece un poco un exceso de mi parte, pero el estudiante soy yo. Y en ese sentido hay algo, como quisiera explicar desde el principio, hay mucho de autobiográfico, si se puede decir así, también no solo autobiográfico, sino también de una familia que de alguna manera estuvo directamente involucrada en el 68, que es mi familia, y mi participación como tal propiamente en el 68. Entonces estaré bordando en el tiempo que tengo entre lo colectivo, lo individual, lo autobiográfico, y en ese sentido, bueno, espero esto resulte de interés. Para mí evidentemente ha sido un ejercicio complejo, de muchos claros y oscuros, porque han pasado 50 años, que no es cualquier cosa, y en ese sentido empezaría explicando por qué estoy aquí, qué creo he sacado en claro, qué he sistematizado o estructurado, cuál sería al final, cuáles serían algunos de el balance de este periodo desde la perspectiva. Insisto, no soy especialista en el siglo XX, viví el siglo XX con mucha intensidad. Y antes de empezar, quisiera por un lado dar las gracias a todo lo que me sirvió para hacer esta exposición. Sin duda, no consulté a los autores que han trabajado en el 68, algunos los conozco, pero no es mi fuente definitivamente, pero sí la recopilación de materiales, por ejemplo, que hizo la UNAM, que me sirvió mucho para algunas ilustraciones, el libro que hizo recién la Universidad Iberoamericana, que también es importante, otro que me ha sido útil, y lo quisiera decir ahora porque este es su instituto, el extrañado amigo y colega Álvaro Matute, que la doctora Trejo me hizo favor de prestar algunos de sus recortes de periódico, que muestra todo el interés en el tema, y que tuve, la confianza de Belia para poderlos usar el día de hoy. Yo quisiera empezar, ¿por qué un testimonio? ¿Por qué puedo hacer un testimonio? Bueno, yo en el año 68 era estudiante del Colegio de México, estudiante de Historia, en el Colegio de México de Guanajuato 125, la colonia Roma, donde éramos una pequeña familia. El Colegio de México que todos ustedes conocen no tiene nada que ver en muchos sentidos con el original. Ahí me tocó ser participante y testigo del 68. De alguna manera lo que yo estoy haciendo es un testimonio de historia oral y que mi mirada es una mirada entre miles de miradas que hubo, y algunos tuvimos la suerte de poderlas escribir o transmitir como el día de hoy. Como es obvio, no conozco la profesión de todos los que están aquí sentados, pero pues mi profesión, entre otras cosas, es la memoria. Entonces uno conserva la memoria de maneras muy diversas, algunas cosas las evita, otras cosas las entiende mejor, u otras cosas nunca las entiende, pero en fin, hay algo del ejercicio de la memoria. Sí quisiera decir que en mi formación, en la época que yo me formé inicialmente como historiador, ya no después en Francia, lo contemporáneo estaba vedado. Nosotros terminábamos en el siglo XIX y punto, lo demás era los sociólogos, los politólogos, los economistas. Asunto que es bastante absurdo a la fecha, pero en fin, absolutamente rebasado. Sí quisiera en ese sentido también decir algo que sirve. Yo soy de una escuela pública, que ahora para muchos es sorprendente, toda mi formación es de escuela pública, lo cual me enorgullezco, por cierto, y que daba una perspectiva de la vida distinta a lo que son las escuelas privadas de la época. Otro asunto que me parece importante, que también me marca y que también de alguna manera me hace ver el 68 desde muy al principio como un asunto en el cual yo me involucré, evidentemente, como muchos. Pertenezco a una familia de las izquierdas de los años 40, 50, que ahora valdría la pena puntualizar, que es algo muy distinto a lo que ocurre ahora. Mis dos padres eran profesionistas, mi madre era bióloga, mi padre era filósofo, y eran gente que participó activamente desde jóvenes en la política en México, es decir, como simpatizantes de lo que en ese momento se llamaba el socialismo, movimientos internos mexicanos, Unión Soviética, China, Cuba, en fin, todo esto es mi biografía personal y que evidentemente en ese sentido marca
nos marca a la familia, los hijos de esta familia, somos 5. Pero también hay otro punto que me parece importante. Todo esto para mí, en la medida que yo conocí todo lo que hacía, sobre todo mi padre, que tenía una actividad más directa que la de mi madre no dejó de hacerlo también, era el temor. Yo siempre desde muy chico tuve mucho temor a las represalias, es decir, porque vivíamos, no olviden ustedes, la mayoría de aquí son jóvenes, pero es la Guerra Fría, ya se había mencionado al principio de estas pláticas, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría suena como un concepto interesante para muchos, pero no es un concepto interesante, es algo terrible. Hablamos ahora de una nueva Guerra Fría, lamentablemente. Y la Guerra Fría quería decir simplemente hostilidad a los que no pensaban igual, persecución, cárcel. Y en ese sentido yo siempre pensé que mi padre en algún momento dado iba a acabar en la cárcel. Desde muy pequeño yo pensé que mi padre era un agente que fácilmente podría ser detenido. Entonces este temor lo mantuve, después lamentablemente no fue un temor. En otro sentido, era una familia en la cual yo también era muy claro que el sistema político, ¿no? Y eso yo entendí y que evidentemente coincido, un sistema autoritario, represivo, con un sistema de partido único, y donde además nos marcó a mí, y vuelvo ahí, porque la educación pública, a mí me marcó en el sentido de que yo estudié en una secundaria, que los que conocen bien la ciudad, por San Cosme, y México, Tacuba, donde me tocaron los líos magisteriales, varios de mis profesores estaban involucrados, inclusive un día un profesor llegó llorando a la escuela, mi profesor de sexto de primaria, llorando, que ahora me parece ridículo, pero no es ridículo, que se sentía deshonrado porque lo habían fichado. Ahora, esto parece ya para muchos asunto que no tiene mayor importancia, pero da idea de lo que era eso. Entonces nosotros como alumnos de sexto de primaria, bueno, estábamos involucrados en esto. A mí por mis padres me tocó porque participar es excesivo decirlo, participar en los mítines que los domingos íbamos a ir a Lombardo Toledano, etcétera, etcétera, no sé si a todo el mundo les suena, a los más grandes sí les suena, pero además de los mítines íbamos a manifestaciones. Yo me acuerdo muy bien en una manifestación ir junto a Carlos Fuentes, que todo el mundo espero sepa quién es, o quién era, mejor dicho, nos gasearon. Y yo iba ahí, pero me dio un pánico absoluto, yo era un estudiante secundaria gaseado. Bueno, todas estas cosas marcan, ¿no? Bueno. Yo como joven empecé a sentir que el sistema era un sistema bastante opresivo, que se notaba en muchos asuntos, y es una época que nos toca en la medida que vamos, y cuando estoy ya en el Colegio de México, pues teníamos ya una idea de cómo vestirnos distintos, cómo usar cierta ropa, cómo usar el pelo, no como las barbas tan elegantes que usan ahora, no eran barbas bastante descuidadas, pelo descuidado, nunca íbamos a la peluquería, ahora la gente va a la peluquería, es casi verdaderamente un rito, me llama la atención, por cierto. Y como decía un profesor mío muy estimado, un refugiado, un trasterrado español, un refugiado español, que es muy importante en el mundo de la historia mexicana, nos decían, bueno, ustedes, hablando en el colegio, son marxistas, dicen, ¿no? Éramos marxistas, pero más románticos, y yo agregaría surrealistas, o sea, en el sentido, o sea, éramos muchas cosas, ¿no? En el sentido de lo que nosotros vivíamos. También me tocó en esas épocas, estando en el colegio, evidentemente participar entre lo que era la música, el jazz, el rock. La semana pasada oímos a la doctora Palacio sobre esto, comentaba yo una anécdota que repito, pero que da idea del ambiente represivo a escalas de la vida cotidiana. Yo un día yendo en un café rock, acabé en una Julia, que es un transporte, y me llevaron a la Procuraduría del Distrito Federal y me ficharon. Y yo después tuve que regresar a las 11 de la noche a mi casa y me dijeron que dónde exactamente andaba, ¿no? O sea, dense idea de lo que quiere decir que ahora están unos señores en un café oyendo un conjunto y llega a las Julias y los lleva, y el señor, el policía judicial, me dice, joven, ¿por qué anda usted en esos lugares? Se ve usted tan decente. Bueno, en fin, esa sensación opresiva la sentíamos. Había una idea de cómo hacer algo. Y también era un asunto de, bueno, ¿en dónde estaba nuestro lugar en la sociedad mexicana? Yo me acuerdo que sí pensaba, bueno, si nosotros somos estudiantes de historia, ¿a dónde exactamente nos vamos a colocar? Por otro lado, había una atmósfera compleja de cambio, el rock, la música, las modas, etcétera, la minifalda, por otro lado las mujeres, en fin. Pero había también, por otro lado, había un contexto externo que no hay que perderlo de vista, que era, yo soy de la generación llamada el Baby Boom, que vamos después de la guerra, nacimos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como decía, la presencia de
Cuba, para mi generación fue importante, el mundo cambiaba, estaba cambiando, era evidente, y entonces veíamos el socialismo soviético, chino, cubano, etcétera, pero en estos años ya, de 68, empezamos a ver que ciertas cosas, Checoslovaquia fue un ejemplo, cuando el ejército soviético entró a Praga y a Checoslovaquia, entonces esto empezaba a ser como que ya no era tan, esta cosa tan ideal no era tal. Me tocó también ver de cerca, estando la primera vez que fui a Nueva York, porque nos enviaron del Colegio de México a estudiar inglés, y nos tocó ver las primeras marchas a mí, antibélicas contra la guerra de Vietnam, la discriminación racial y los primeros asuntos de libertad sexual. Entonces todo esto marca, ¿no? Y yo pues, podría decir que vivíamos entre opresivos y optimismo. Bueno, nuestro contexto externo evidentemente era este sistema autoritario, estas luchas gremiales, y por otro lado, cosas, por ejemplo, que cuando yo doy clases sobre la Ciudad de México, a los alumnos les sorprende, el uso de los espacios públicos estaba prohibido. Es decir, ir al Zócalo era absolutamente vetado. Nadie podía ir al Zócalo a manifestarse políticamente, ni a manifestarse. Era evidentemente imposible. Lo que pasa ahora es verdaderamente como si fuéramos en Marte respecto a lo que nos pasaba a nosotros. No tiene nada que ver. O sea, esto es parte de ese ambiente. Al mismo tiempo, sí, había la música, el cine, la literatura, que, bueno, nos ayudaban, nos daban aire, pero también al mismo tiempo la prensa, el radio y la televisión, bueno, pues eran evidentemente controlados y monopolios del Estado, ¿no? Entonces todo eso era un ambiente. Un asunto importante, estoy hablando de 68, todo dentro de este ambiente, es que se preparaban las Olimpiadas. O sea, México se preparaba en las Olimpiadas, la Ciudad de México se preparaba visiblemente, se construyó la Villa Olímpica, se construyeron, seguramente todavía los han visto, alrededor del periférico hay muchísimas esculturas que vienen de esos años, etcétera, etcétera. O sea, estaba empezando la fiesta, era la primera Olimpiada que hacía México, que le tocaba, y en ese sentido era pues realmente la presentación de México como país al exterior, un México estable, pacífico, democrático, etcétera, etcétera. Pero parecía que había ciertos asuntos que ahí no funcionaban. Yo me permití, empezando a sacar algunas láminas, algunos datos que me parecen, yo tengo vicio de los mapas, pero ahorita explicaré por qué. Este primer mapa nos da idea, la mancha que vemos al centro, amarilla, es la mancha de la Ciudad de México, para que el otro es el Distrito Federal. Esa es la ciudad que nos tocó en esos años. Y después, en el 70, ya cuando había crecido, o sea, la ciudad estaba creciendo, también esto me parece importante como comentario. Otro dato que me parece que también nos va situando, dando más contexto, fue la población. La población en 1950 de la Ciudad de México se acercaba a los 3 millones, un país de 26 millones. En 1970 teníamos 9 millones en la ciudad, cerca del 68, ya 48 millones, cuando ahora perdemos 2015, pues la área metropolitana tiene 20 millones y somos ya más de 100, en este momento más de 120 millones de mexicanos, simplemente como datos. El PIB, esto llama la atención, el PIB de 1968 era el 9.42 sobre 45 millones de habitantes, el PIB actual es de 2.04. Es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir también que este asunto de que la economía funcione no quiere decir necesariamente que no haya movimientos sociales, no quiere decir que cuando la economía es un desastre y movimientos sociales no necesariamente, no, esto no es tan mecánico, y estas cifras son interesantes, vista a distancia. Por otro lado, otros datos que me parecen también significativos, podría haber sacado muchos, pero no teníamos ni tiempo aquí ni tiempo para exponer. Es interesante estas cifras, en 1968 la UNAM tenía 96,000 alumnos, ahora, y de esos eran 77% hombres, 22.85 mujeres. Noten la diferencia, ¿eh? Aquí hay muchas mujeres, noten. Bueno, si vamos a 2017, la universidad tiene 350,000 alumnos y hay más mujeres que hombres. Claro, aquí están las preparatorias y los SH, pero dense cuenta lo que ha pasado, ¿eh? O sea, es brutal, ¿no? Bueno, dejemos esto como un contexto de lo que quisiera seguir viendo. Llamamos el el inicio. Bueno, el inicio, yo hice una cuenta de días. Entre el 28 de julio y el 18 de septiembre de 68 hay 53 días.
Digo 53 días, ¿por qué? Porque son muy pocos, ¿no? Pero son más, evidentemente son más de 60 hasta el 2 de octubre. Uno como experiencia de vida, 2 meses, por decirlo rápidamente, fueron intensísimos y de una manera que uno ahora que suma los días, dice, no es posible que hayan pasado tantas cosas y tantas cosas tan importantes y algunas tan terribles. Ustedes acordarán que esto empieza, los que tengan memoria o los que sepan por lecturas, el asunto empieza inicialmente como un conflicto de una preparatoria particular, la Isaac Choterena, con una vocacional, la vocacional 1. Bueno, eso ahí queda. Días después, el 27 de julio, hay la manifestación por Colcuba el 26, y el 27 de julio a un grupo de dirigentes del Partido Comunista los meten en la cárcel. O sea, empieza a pasar cosas. El domingo 28 de julio, esto es rapidísimo, hay una reunión donde se plantean los famosos 6 puntos del pliego petitorio, que no sé si ustedes lo recuerdan. Estos eran básicamente la desaparición de las porras y todo tipo de organismos porriles, la indemnización de estudiantes heridos, porque ya había habido estudiantes heridos, por otro lado, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 145 del Código Penal que castigó y por tanto había dirigentes, sobre todo ferrocarriles y magisteriales en la cárcel, entre otros Demetrio Vallejo, y la renuncia del jefe de la policía. Esta era básicamente el asunto. El martes 30 de julio, esta foto es impresionante, va el ejército a la preparatoria 1 a sacar a los que están adentro, porque se habían declarado amparo por todos los líos que había habido. A mí esta foto me parece siniestra, es decir, el ejército, o sea, la reacción del poder público es brutal, es decir, unos estudiantes están en una preparatoria, se han peleado, otros, no acabamos de entender las razones, no importa para esta reunión, pero el ejército llega esa madrugada a tirar la puerta, no que fueron, a tirarla con bazucas. Toda esa noche está ocupada toda la zona central, que evidentemente es una muestra de brutalidad, de exceso y de abuso de la fuerza. Es decir, creo que no, digo, yo lo veo ahora, es excesivo por todos sentidos, ¿no? Bueno, desmesurado. Que simplemente la primera reflexión nos hace ver que evidentemente estamos frente a un poder absolutamente autoritario, incapaz de resistir cualquier, levantar la mano prácticamente está prohibido, hacer esto está, en fin, podrían haber habido los granaderos, yo no estoy justificando tampoco fueran los granaderos, pero llegar a esos niveles da idea. Es interesante que esa madrugada el entonces secretario de, de Gobernación, después presidente de la República, Luis Echeverría, dijo simplemente que estaban defendiendo la autonomía universitaria, de los intereses textual, mezquinos e ingenuos que pretenden desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana, que no será entorpecida ni por la agitación ni los disturbios y que se esfuerzan por mantener el régimen de libertades. Evidentemente es un poco esquizofrénico esto, es decir, en el sentido de darle esa dimensión a esto. Segundo lugar, la Revolución Mexicana amenazado por un grupo de estudiantes. Se puede decir que tenían más información. Evidentemente el movimiento no pudo nunca hacer una cosa semejante. Bueno, pero siguiendo con esto, esta es nuevamente lo mismo, la preparatoria, es decir, la brutalidad nuevamente, y pronto salieron los primeros y rápidos reportajes. El pueblo de México derrotó al comunismo. Bueno, verdaderamente es grandilocuente, ¿no? Es una locura. Ahora nos da risa, entiendo, pero es terrorífico, es decir, el clima, o sea, yo creo que aquí cuando uno está haciendo un movimiento como esto, lo que está viendo es el clima que se está creando, es el clima social, el clima de los excluidos, los que se defienden y no defienden. Esto, el pueblo de México derrotó al comunismo, apareció en un periódico, no me acuerdo ahorita, y el presidente y el ejército, dignos servidores de la patria. Bueno, perfecto, ya, bueno, seguimos. Pero ahí no acabamos. Otra vez, lo mismo, bueno, esto se repitió. Y luego en la Cámara de Diputados se dice, acuerdo de la Cámara, ante la subversión no procede la tolerancia, sino la más firme energía. O sea, calentando el ambiente, cada vez más duro, cada vez esto es terrible. Realmente sí entiendo que tenían en la perspectiva las Olimpiadas, pero esto era como poderse calmar las aguas de otra manera. Evidentemente no fue la actitud.
Después empiezan cosas como este desplegado pagado, sin duda, de los comerciantes y locatarios, diciendo que no hay escasez de alimentos. No sé si está creando un ambiente de tensión, anticomunismo, subversión, revoltosos, se va creando un ambiente. Esto evidentemente tuvo respuesta, afortunadamente. El 31 de julio, el rector de la universidad, el ingeniero Javier Barros Sierra, baja la bandera en zona de luto. Eso en ese momento fue algo verdaderamente memorable, que el rector, siendo un funcionario público, en esa época todavía con la autonomía siempre, yo no sé si se acuerdan, no la traje, tiempo atrás, los que no conocen la universidad de esa época, aquí en la explanada junto a Rectoría había una estatua de Miguel Alemán, o sea, nada más el señor Alemán se hace su estatua, sí, en sus sexenios se creó la sociedad universitaria, pero de ahí hace una estatua, digamos, un poco en estos sistemas autoritarios. Bueno, esto que hace el rector, insisto, es importante, es empezar él a defender la UNAM, es decir, lo que le pasó a la preparatoria 1 es imperdonable, y esto evidentemente por la autoridad, el Ejecutivo, esto es perfectamente mal tomado. Y esto nosotros, los que somos jóvenes en esa época, desde el bazucazo, evidentemente, pues es brutal, y evidentemente la reacción es decir, esto es intolerable. Contando una anécdota familiar, mi padre ese día, yo ya no vivía en la casa, mi padre ese día dice, no, esto no es posible, y ese día mi padre se viene a la UNAM, él trabajaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y dice, hay que hacer algo, y esto no es posible seguirlo así, porque es intolerable, ¿no? Es decir, bueno. Esto empieza el 31 de julio, ese mismo día, los que estuvimos aquí, evidentemente yo estuve, los que venimos, yo venía del Colegio de México, veníamos a la UNAM, que era uno de los puntos importantes ya para este asunto, y se hizo una marcha de rectoría que llegamos hasta Félix Cuevas y regresamos por México-Coyoacán, por la avenida Coyoacán. Esa tarde llovía, y es importante, muy conmovedor, empezó a llover en la tarde y de los edificios precisamente del conjunto multifamiliar alemán, nos lanzaban periódicos para que nos tapáramos, es decir, la gente sabía que algo no estaba pasando bien y que los estudiantes estaban haciendo. Este plano, evidentemente, la única pretensión que tiene es entender cómo empiezan a ver las respuestas fueron las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones como una manera de salir a la calle, conquistar la calle, ir al Zócalo, y al mismo tiempo es impresionante la cantidad, hay cifras, en fin, no importa tanto, pero cifras importantes, de la cantidad de gente que fue yendo a las manifestaciones. O sea, el punto fundamental, digamos, público, fueron las manifestaciones. Y estos recorridos que ven ustedes hacia abajo, no traigo un puntero, pero abajo está la Ciudad Universitaria en Naranjado, arriba está Zacatenco, por otro lado está ¿cómo se llama?, el casco de Santo Tomás y la Plaza de las Tres Culturas. Digamos, esto es la órbita en donde se movió el movimiento en términos públicos, ¿no?, para que nos demos idea de lo que estaba pasando. Y también tendrá sentido porque ahora que vemos también los lugares donde se reunía el Consejo Nacional de Huelga. Bueno, así, después de esta marcha, el jueves 1 de agosto, el presidente, o sea, el señor Díaz Ordaz, declara en Guadalajara que una mano tendida. Bueno, mano tendida que parecía un poco extraño, mano tendida dentro del ejército, en fin, se soportó a todas las burlas, mostraré algunos dibujos posteriormente. Pero el jueves 8 de agosto se forma inmediatamente el Consejo Nacional de Huelga, en el cual se integró por muchas facultades de la UNAM, escuelas del Politécnico, normales del Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de La Salle y varias universidades de los estados. Y ahí se hacen suyo el pliego petitorio. Yo ahí, a partir de eso, empecé a participar en el Comité de Lucha del Colegio de México, como miembro del Comité de Lucha, asambleas hicimos, y bueno, nos incorporamos 4 o 5 compañeros y ya participábamos en el Consejo Nacional de Huelga. Mi padre a su vez se incorporó a la coalición de profesores, entonces en la familia había 2 gentes que estábamos metidos en el asunto directamente, yo soy el mayor, entonces mis hermanos, otra hermana estaba en facultad, mi otra hermana en prepa y mis 2 hermanos en secundaria y primaria. El martes 13 de agosto se hace una de las primeras manifestaciones más importantes, que va del casco de Santo Tomás al Zócalo. Esta manifestación ya fue grande
Y es cuando uno empieza a sentir la sensación de que está en algo grande, es decir, ganando de que compartimos ideas, compartimos, y somos muy gente, el Poli, la UNAM, Chapingo, las diferentes normales, la Salle, la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México, etcétera, etcétera. Esto es importante porque además es, bueno, la gente sale a la calle y la gente va al Zócalo, es decir, nosotros, el Zócalo, tenemos todo el derecho de usarlo, es una manera de mostrarle al poder público que, bueno, claro, esto fue preocupando cada vez más. No mucho después, el 27 de agosto, hay otra manifestación todavía más grande del Museo de Antropología al Zócalo. Y en ese sentido, bueno, esto va creciendo y bien, en fin, esto se va complicando. Todo el miércoles 28 de agosto, pero ahorita lo vuelvo a decir, seguimos, estos son vistas de las manifestaciones, donde bueno, se ve, obviamente, todo esto significaba mucho trabajo, pintar las mantas, arreglarse, prepararse, la logística para evitar provocaciones, en fin, todo esto se hace en cada escuela y en cada lugar. Nosotros, el contingente del Colegio de México, evidentemente, ahora es chico, en aquella era minúsculo. Bueno, en términos, esta idea daba dentro del ambiente, es decir, el Zócalo y los tanques, ¿no? Las tanquetas. Bueno, en fin, empezó a ser familiar que el ejército estuviera, lamento otra vez, no sea familiar por otras circunstancias muy distintas, estaba en la calle, y cuando sale a la calle el ejército, más en esos años, amedrentaba a todo el mundo, o sea, no era una cosa simpática el asunto. Aquí está, por ejemplo, la llegada aquí, el que va arriba es Cabeza de Vaca, que era el dirigente más importante de Chapingo. Entonces, digamos, es una manera de dar idea de cómo se hacían. Los camiones de la escuela se tomaban, van con estas maneras de sonido, bocinas y demás. Bueno, pero también es interesante, la gente en la calle, eso también fue siempre, la gente salía a la calle a ver qué pasaba, es decir, esto, o este tipo de asuntos, este tipo de desplegados. A una de las marchas más impresionantes, que fue la marcha precisamente del silencio, que fue una marcha de silencio, que eso no es cualquier cosa, fue para mí o para todos algo muy asombroso ir en silencio. Creo que una manifestación quizás la mejor de todas, es decir, donde no tenemos nada que decir, simplemente con que nos vean, estamos en la calle, es todo un acto público frente a un sistema tan duro, tan intolerante. Bueno, claro, esto empezó a hacer y preocupar más al poder público. Los padres salen, porque también otra cosa, en todas las casas, comillas, en muchas casas se hablaba de esto, es decir, los hijos que estaban en la preparatoria, en la vocacional, en las secundarias mismas, claro, los escuelas profesionales, o sea, pero además de esto, que también es importante, no solo fue un fenómeno de la Ciudad de México, fue un fenómeno que se extendió a muchas otras ciudades del país, es decir, porque era todo un asunto de impugnación a este régimen tan autoritario. Y de trasfondo, las Olimpiadas. Aquí está Cabeza de Vaca, el más joven, de barba, que era el líder uno de los líderes importantes de Chapingo, y el otro es mi padre hablando en el Zócalo, como miembro de la coalición de profesores. Los estudiantes inician paros en los estados, etcétera. Ahora, yo tuve en ese sentido esta idea de sentirse que se funde en un movimiento, que se siente uno que pertenece a algo, que está luchando por algo que vale la pena. Es una sensación muy especial que nunca olvidaré, ¿no? Ahora, me tocó, por otro lado, el privilegio, pues, visto así, en participar, decía yo, en el Comité de Lucha del Colegio de México, y entonces, por tanto, estar en las reuniones del Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga se reunía todas las noches y variaba, era itinerante, es decir, un poco por equilibrios y equidad, es decir, tanto se reunía aquí en el llamado ahora Che Guevara, bueno, creo que ahora ni nombre tiene, pero bueno, el llamado, originalmente Justo Sierra, llamamos así, en el Auditorio de Medicina de la Facultad de Medicina. Se reunían también en la Escuela de Medicina del Politécnico en el casco de Santo Tomás, como nos reuníamos en Zacatenco, etc. Ahí íbamos y eran unas largas reuniones, imagínense la cantidad de gentes que éramos, y eran todas las noches, o sea, era buena parte de la noche para hacer acuerdos, en fin. Yo puedo decirles, tengo que ser muy franco, yo solo oía, nunca participé, siempre me daba mucho pánico escénico. Nada más oía y nos íbamos con mis colegas, pero bueno, también aparte oían, sabían quién era mi padre, porque también otra cosa importante, este movimiento pues tuvo al interior muchas líneas políticas, muchas tendencias políticas, ¿no? También esto no era una cosa monolítica. Bueno,
Entonces, el funcionamiento de este movimiento de 68 fue las asambleas por cada escuela, por cada instituto, institución. A su vez, asambleas tenían su comité de lucha y los comités de lucha llevaban los planteamientos de cada una de estas escuelas o facultades. Y decía, era un consejo muy amplio, y bueno, como parte de la estrategia de funcionamiento del consejo y de las actividades de esos tiempos, pues eran el paro, las huelgas, las manifestaciones que mostraba, los mítines relámpagos en la calle, las brigadas, el reparto de volantes y boteo, porque también el que importa es que en las escuelas había los que se hacían de los volantes, los panfletos, los que hacían inclusive carteles, o sea, fíjate, una división, los que salían a botear, como se llamaba, en fin, pasamos 2 meses todos en una intensidad impresionante. Y decía yo, había siempre al interior del Consejo Nacional muchas disputas, porque puedo ser muy rápido, grupos del Partido Comunista sin duda, grupos maoístas, grupos trotskistas, grupos socialdemócratas, grupos cristianos progresistas, había de todo. Y sin duda, infiltrados. O sea, no nos olvidemos que una buena cantidad de espías que algunos fueron inclusive dirigentes importantes, que públicamente se sabe, y los podemos mencionar después, que todo esto está registrado. Además que hay una de las ventajas que tenemos para saber de esto, es los archivos de la Policía Política Mexicana se mantienen en el Archivo General de la Nación, ¿no? Yo he tenido oportunidad de consultarlos por el asunto de mi padre. Así que estábamos entre moderados, radicales, trotskistas, cada quien con sus versiones, y bueno, no era fácil, pero en fin, había la gente honesta, en fin, pero había otros que empezaron, sobre todo los más radicales, como siempre decía mi padre, los más radicales siempre son los más peligrosos, porque somos infiltrados, son los que llevan a propuestas descabelladas, como uno de nombre, que habrá que decirlo ahorita de una vez, Sócrates Amados Lemus, un dirigente del Politécnico, fue el que empezó a hacer manifestaciones muy claras de ser un infiltrado. En una manifestación en el Zócalo pidió, vísperas del informe, que se quedara la gente, lo cual era una afrenta más a cómo estaba la situación del presidente de la República, que entró el ejército a sacarlos, y después del 2 de octubre, es de los que supuestamente fue detenido y es el que delató a una cantidad de gente impresionante, igual que la ex esposa de Octavio Paz, llamada Elena Garro, agentes de la norteamericana, ella. Todo esto es público, no lo estoy diciendo que yo lo haya descubierto, pero da idea de que pues éramos muy inocentes, digo, esto lo sabemos después. Bueno, entonces estábamos en una democracia deliberativa muy complicada, porque tomar un punto con tantas gentes tan diversas, de tantas formaciones profesionales, edades, etcétera, complicado. Pero bueno, ahí uno aprende y así es esto. Y era entonces realmente un movimiento muy heterogéneo. Nuestro punto, siempre decía yo, en las manifestaciones, los itinerarios que ya les mencionaba, hay que tomar en cuenta para los que son más jóvenes que, bueno, uno de nuestros recorridos, por ejemplo, pasábamos siempre, ustedes ya nos acordarán, el Excelsior era nuestro punto claro, porque estaba en Reforma, el viejo Excelsior está en Reforma un poco antes de entrar a Avenida Juárez, ahí estaba el viejo edificio, creo que no sé si ya lo tiraron, se conserva, y siempre pasábamos gritando prensa vendida, ¿no? Entonces, bueno, tendrá repercusiones, como diré más adelante, a favor de la no prensa vendida. Pero, si en fin, uno de los problemas serios que teníamos era la información, realmente que se supiera qué estaba pasando, pues la prensa, la radio y la poca televisión que había en la época, pues no eran medios controlados absolutamente por el Estado. Entonces, era muy importante las conferencias de prensa del Consejo Nacional de Huelga, como eran muy importantes los volantes, como eran importantes algunas con las dificultades de publicar por el costo los manifiestos en el periódico. Pero además otra cosa que los jóvenes pues no saben, bueno, saben bien, pues no había redes sociales, ¿no? Eso era el de boca a boca, ¿no? O sea, no es que hay que hacerlo viral, ¿no? Pues ¿cuál viral, no? Viral no se podía, ¿no? Pero bueno. Entonces, los volantes fueron un punto importante. Por ejemplo, difícil para ustedes leer definitivamente, que es casi testimonial, además para que lo vean. Está hecho en mimeógrafo, que para algunos a lo mejor ni saben que es un mimeógrafo. Papel de revolución, mimeógrafo, tinta y se acababa, ¿no? O sea, todo el mundo olía tinta, en fin, a los que hacían esto, ¿no? Por ejemplo, es un volante que se repartía en la calle, en el cual están los presos ya detenidos.
donde están mencionados presos de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Química, de la Escuela de Ciencias Políticas, alumnos, en fin, de Economía, en fin, del Politécnico, o sea, que se volanteaban y se sacaban a la calle, ¿no? Esto era el punto de comunicación de las redes sociales prehistóricas, ¿no? Es decir, un señor va a la calle y reparte volantes, que ahora suena para ustedes, pues, bueno. Pero también, bueno, tenía repercusión porque evidentemente nunca yo supe de gente hostil, o sea, hostil definitivamente al movimiento. Ahí ahorita podría contar algunos anécdotas, pero no por ahí. Esto era el tipo de cosas también, no sé si por su generación, muchos de aquí, el famoso taller de gráfica popular que en los años 30, 40, 50 fue muy importante. Hay bastante de esto metido aquí, es decir, una tradición mexicana de este tipo digamos, de carteles, y esto va dando idea de lo que se sacaba en la calle. Era un poco, bueno, bastante elocuente, un tanque y un estudiante que decíamos, nosotros estamos respetando la ley. Esto, el diálogo público, que es lo que se pedía por los famosos 6 puntos. Esto que usó de esta foto tan terrorífica, que el propio Consejo Nacional la hizo suya para hacer propaganda. La libertad de los presos políticos, que en ese momento todavía eran sobre todo Vallejo, el Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros líderes ferrocarrileros, ¿no? Otón Salazar, perdón, del magisterio, sí, mis maestros exactamente, bueno, no fue mi maestro, pero sí, claro, Otón Salazar, efectivamente. O esto, bueno, mexicano, o entiende que te tapan, te enseñan mal las cosas, etcétera. Prensa corrupta, evidentemente, Excelsior vendido. Bien, ahora, algo interesante es que también aprendimos a ver quiénes eran nuestros gobernantes, ¿no?, de esa época, ¿no? Que decía, hay una mano tendida, la de un hombre que ha demostrado que sabe ser leal. Bueno, esto se prestó a pitorreo absoluto, ¿no? En fin, dijo que nunca se la quiso dar nadie, ¿no? Pues no, se decía, pues está ensangrentada, ¿qué se la vamos a dar? No, imposible, ¿no? Bueno, un hombre es difícil encontrar en la historia contemporánea de México una gente con ese grado de, podríamos decir otro más, pero bueno, con ese grado, a ese nivel de autoritarismo. Véanlo en la televisión, en el programa de este nuevo canal de Nueva Imagen, están sacando videos de él y es verdaderamente de terror oírlo. Bueno, porque además quedó toda su vida convencido que había salvado a la patria. Bueno, este es otro, es Los 10 Mandamientos de Díaz Ordaz, que además se publicaba en una revista importante de la época que era Política, revista de que el que estuvo en la cárcel, que era Manuel Marco de Pardiñas, y que evidentemente las caricaturas, muchas de estas eran caricaturas de un caricaturista ya lamentablemente fallecido en su momento, Rius. Entonces eran caricaturas terribles. Para la época, ahorita ustedes, lo que se ve de prensa, que la prensa está controlada, pues sí, no está controlada, pero no, hombre, estamos a años luz de esa prensa de los años 60 y posteriores todavía. Bueno, y Díaz Ordaz eran unas figuras, que lo cual era también pecado de lesa majestad hacer eso al presidente de la República, era absolutamente estar suicida, lo cual es cierto porque los resultados ahí se van viendo, o sea, a qué encono llega una persona ahí que tiene poder. Bueno, que es evidentemente elocuentísimo, si ven usted el trasfondo de Díaz Ordaz que está atrás, pues es un gorila, es un ganadero, en fin, es terrorífico, ¿no? Está pues válido, ¿no? Y aquí está, bueno, un grupo muy interesante, por un lado, a mano izquierda de anteojitos, era el subjefe de la policía, el señor, ¿cómo se llama?, Mendiolea Cerecero, y luego era un general Frías, luego es Echeverría, luego es Coronel Rosal, y pues es el grupo importante, aquí falta Díaz Ordaz, el grupo importante, y nos falta el Procurador General de la República, que también tuvo una distinguidísima actuación, represora, evidentemente, pero son el tipo de gentes que bueno, esta es la cabeza, este es el núcleo gobernante, ¿no? Y que, si no sé si se acuerdan los puestos, Coronel Rosal era el jefe del departamento del Distrito Federal, el otro el secretario de Gobernación. Los que manejaban, y pues un general, no sé si por pequeñito no parece ser, pero pues era el general Barragán, que no sé si a ustedes les suena, Marcelino Barragán, García, me salté de García, por eso no me sonó de repente, García Barragán, que aparte había tenido antecedentes golpistas en el enriquismo, que no sé si ustedes se acuerdan del enriquismo, pero en fin, todo un personaje. Bueno, este es un dibujante, porque caricaturista no es la palabra, que era Quesada, Abel Quesada. Estas caricaturas en esta época eran verdaderamente muy mordaces, se necesitaba mucho valor para hacerla, y es cuando muestro, y por eso decía, es que el Excelsior empezó a ver que las cosas ya como le iban, no iban. Esta caricatura es importante, el que está aplastado es la Cámara de Diputados, diciendo, bueno,
Yo señalé con anterioridad de las instituciones están por encima de las personas, sí, sí, pues están. Y este señor es Luis Farías, me falta una letra, no sé, pero es Luis Farías con una H usaba, bueno. Después fue todo un político importante, él que llevaba la Cámara, fue gobernador de, ¿cómo se llama?, después de Nuevo León, pero el tipo de gentes que estaban, no solo los señores que mencionaba, estaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, totalmente priista, y estos eran todos los corifeos del Poder Ejecutivo. Este es, ¿cómo se llama?, el statu quo está roto, o sea, no hay paz, y es nuevamente Quesada, sus caricaturas caricaturas no es la palabra, sus dibujos son realmente notables, me parece, si en la época los aprecié, ahora que los vuelvo a ver, me parece de una altura que en pocas gentes tuvieron. Hay gente que escribió, insisto, no quiero dar el nombre porque me molesta inclusive hacerlo, que le tenía mucho respeto, leí su artículo después del 2 de octubre y es verdaderamente una gente muy reconocida, terrible. O esto, bueno, pues ya que le asumía toda la responsabilidad, pues ese era evidentemente el señor Luis Ordaz. Bueno, ahora, esto era el estado de actores, es decir, quienes estaban todo el tiempo. Pues era el ejército, aquí está corriendo la gente, están las tanquetas entrando junto a Palacio Nacional, aquí están los granaderos, o sea, esto que vamos viendo de qué ambiente vivíamos, y estábamos siempre, digamos, en el límite de las cosas, en el límite de las cosas que pasaban, el ejército y los granaderos y los judiciales. Esto era muy frecuente, esa gente agredida, estudiantes con frecuencia inusitada, y bueno, los resultados, ¿no? Gente en la cárcel. Un momento importante es la famosa manifestación del 13 de septiembre, digamos, como idea de qué está pasando, acercándonos al 18 de septiembre. Sí les puedo contar como una anécdota personal que, pues en fin, fuimos mi mujer y yo a ver el desfile, a ver cómo estaba el ambiente, ¿no?, al desfile militar, el 16 de septiembre. Me acuerdo muy bien que estábamos en la columna de la Independencia, pasó pues, a los muchos soldados, la gente aplaudía muchísimo, en fin, era pues todo un asunto de termómetro de la situación. Y me acuerdo de una gente, un matrimonio que gritaba verdaderamente en voz muy alta, denles duro, o sea, denles duro a los estudiantes, ¿no? O sea, ese era el ambiente también, o sea, no hagamos aquí historias bonitas. La ciudad mexicana estaba fracturada y evidentemente enfrentada, depende de dónde estaba uno, ¿no? Pues mi familia evidentemente no, pero en otras familias evidentemente sí. Bueno, el 18 de septiembre en la madrugada entra el ejército a la ciudad universitaria. Absolutamente otro hecho brutal, ¿no? O sea, bueno, mostrar al poder público, supongo, estoy haciendo interpretación libre, se siente rebasado o definitivamente está convencido que hay que acabar con esto de una vez. O sea, se va viendo el crescendo de la violencia estatal. Y es tomar la ciudad universitaria con el ejército nuevamente, es decir, no los granaderos, no los judiciales, el ejército. O sea, señores, esto se acabó. Ocupación militar de ciudad universitaria. Bueno, eso es, pues, ¿qué más se pensaba uno? Bueno, ¿y qué más sigue después de esto? Si es que uno puede pensar en unos días con tanta intensidad. Son fotos de la gente detenida, fue en la madrugada, fue a horas de la madrugada. Hay gente inclusive conocidas, ahorita no viene el caso. Pero después está mi padre. ¿Por qué mi padre? Porque esa noche mi padre fue detenido. Mi padre ya había decidido retirarse del movimiento después de que empezó a ver que estaba cada vez más infiltrado. Algunos dirigentes mismos, profesores, también eran bastante sospechosos. El tiempo le dio la razón, no voy a decir nombres, pero ahí sí no quiero dar nombres, pero sí me parece que mi padre ese día fue detenido, después se dijo que había sido detenido uno, evidentemente fueron a su casa. Mi padre estuvo, desde que empezó esto, siempre tenía un coche afuera de judiciales, desde que empezó todo el asunto, desde julio, que él se incorporó, y el 18 de septiembre lo llevaron detenido a Lecumberri, ¿no? Bueno, ni siquiera a Lecumberri, a los separos de la policía judicial, y pues no salió hasta 2 años, meses después. Bueno, ahí está otra foto de él, ya es el mismo, es recién detenido, con el que está a su izquierda, bueno, a su lado de bigotes es Marco Pardiñas, el que era director ¿cómo se llama?, de proceso. Bueno. Sí puedo decir que si bien detuvieron a mi padre, bueno, como detuvieron a muchas gentes en Ciudad Universitaria, empezaron las detenciones ya
masivas, bueno, hay muchos en Ciudad Universitaria, hay bastante gente, pero también hay que mencionar que ya la situación cada vez era más delicada, más difícil, porque, y no tengo fotos, pero en las escuelas y vocacionales del Politécnico sí hubo resistencia muy dura a las fuerzas represivas, o sea, a los granaderos sobre todo, bombas Molotov, etcétera. O sea, sí hubo ya momentos muy de enfrentamientos muy drásticos, porque también querían tomar, pues la idea no solo era tomar la ciudad universitaria, ahí sí hubo enfrentamientos muy drásticos. Bueno. Yo decía entonces que llevábamos, en ese momento llevábamos hasta el 18 de septiembre, hasta el 19 de septiembre llevábamos, decía cuántos días, ahora no recuerdo, 53 días. Bueno. Empezamos otro ciclo a partir del 19 de septiembre, otro ciclo que yo he hecho, no es que esté hecho así, hacia el 2 de octubre. Ahí hasta el 2 de octubre son 14 días más, si hacemos cuenta son 67, bueno, son 67 días, o sea, 2 meses y 7 días en un mes de 30 días. Pero son de los meses más intensos de mi vida, evidentemente, como de muchos, ¿no? Bueno. El 20 de septiembre yo estudiaba en el Colegio de México, el Colegio de México estaba parado desde, digamos, julio, finales de julio, y el 20 de septiembre ametrallan el Colegio de México en las calles de Guanajuato. Pero ametrallan de tal manera que la oficina del cargo, sabrán ustedes que el colegio es el presidente, no es un director, ni rector, es un presidente, era el señor Urquidi, y su oficina daba a la calle. Entonces esa oficina es la que fueron a ametrallar. Entonces ese día, bueno, nos manda a llamar el señor Urquidi y nos dice, la UNAM está tomada, la escalada está cada vez más terrible, se acaba, porque nosotros, habría que comentarlo, cuando empezamos el movimiento 68 en el colegio, nuestros profesores, muchos profesores participaron con nosotros en manifestaciones, pero a partir de esto, pues evidentemente la gente hablo de los profesores, muchos, y de alumnos también, empezaron a retirarse, es decir, empezó a sentirse que esto estaba ya llegando a niveles cada vez más delicados y graves. Bueno, entiendo evidentemente la postura del señor Urquidi, no es una institución, pero bueno, nosotros nos quedamos como un poco totalmente aislados, un grupo todavía que seguíamos en el asunto, y bueno, se nos pidió que terminaran nuestras tesis respectivas y, en fin, dejáramos estar metidos en esto, pero en fin, sí. Bueno, yo claro, ya estaba, mi padre ya desde que se dejó el movimiento y entró a la cárcel, nos pidió, por todos mis hermanos íbamos, sobre todo los más grandes, creo que los chicos menos, pero bueno, todos, a manifestaciones y demás, nos dijo, por favor, el comité de lucha, les pido que ya con un miembro de la familia en la cárcel es más que suficiente, lo cual yo era mayor además. Entonces dejé de participar activamente, pero lo cual no quita que pues seguíamos, bueno, y aparte para mí, para nuestra familia, pues empezó a ver otra parte muy negra de este sistema que se llama la cárcel, es decir, de ir a participar, ir a verlo a la cárcel, ver todo lo que significa la cárcel, la justicia mexicana, que a la fecha no es precisamente para presumir, y entonces en estos asuntos toda la justicia volcada al lado del Poder Ejecutivo, y en ese sentido, bueno, esto fue cada vez más difícil. Porque en la cárcel uno pierde los amigos, ¿no? Ya no hay amigos, ni parientes, inclusive en el caso de mi padre, o sea, parientes que negaban a mi padre. Bueno, sí creo que en ese sentido, a nivel personal, a nivel familiar, como muchos otros, no solo somos el caso, pues es una cosa muy dolorosa y de gran impotencia, es decir, porque ¿qué se puede hacer, no? Nada, no se puede hacer nada. Bueno, y bueno, se va a venir el 2 de octubre, nosotros vivíamos en la colonia Verónica Ansúrez, ahí por Ejército Nacional, estas cosas de la vida a uno que le tocan, a mí se acordarán que estaba el campo militar número 1, que entiendo que lo han cerrado, hacia arriba, hacia la parte de Ejército Nacional, hasta arriba estaba entonces me tocó esa tarde, estaba yo ya pues, con la idea de no meternos con mis hermanos menores, en fin, y pues sí me acuerdo que vimos que convoyes del ejército que iban rumbo a Tlatelolco, pero pues nosotros ni idea teníamos y jamás imaginamos exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Iban a la plaza de las Tres Culturas, convoyes del ejército otra vez, ¿no? Y bueno, lo que todos sabemos, yo no fui al 2 de octubre, pero sí puedo decir que varios de mis compañeros del Colegio de México, y no solo, compañeros, otros más, estuvieron ahí, tengo referencias directísimas de toda
lo que fue, el terror que fue eso. Todos los que yo conozco afortunadamente salieron vivos, pero es algo que yo no lo viví, solo lo conozco por lo que conocemos todos filmado, fotografía, y no va en el caso ahorita empezar todo el asunto, pero en fin traigo algunas fotos, pero sí es evidentemente un momento culminante y terrible para este asunto. Y también, nuevamente, la reacción de los medios de comunicación. Hay una historia, por ejemplo, entre tantas, que ayer la buscaba, de Jacobo Zabludowski, que nos dice que no dijo que en su noticiero la noche decía que había habido un día muy soleado. No sé si dijo eso, pero simplemente prácticamente no mencionó lo que había pasado. Eso es lo más grave. Si dijo A o B no me importa. No, y después en las entrevistas posteriores reconoció que no había sido absolutamente digno. Y claro, era una gente absolutamente vinculada a Televisa, lo que es actualmente Televisa. Pero eso era un punto, ¿no? Bueno, si empezamos esto, bueno, aquí está se invita a todo el pueblo al mitin de protesta que se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre a las 17 horas en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad. No, algo. Está en tinta roja, por cierto, chistoso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Nadie sabía, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, esto es la plaza, seguramente han visto esta foto, había muchísima gente. Y bueno, las fotos podemos encontrar entre espeluznantes y más espeluznantes y sobra, ¿no? Esto es el ejército. Y además, la presentación que se hizo, veremos, es nuevamente, bueno, aquí están nuevamente, lo que están abajo, pues son absolutamente judiciales, ¿no? Esta cosa que se manejó, que eran unos terroristas enfrentados al ejército, pues los de abajo no tienen cara de terroristas, ¿no? Yo los veo muy trajeados, algunos acá no se ven, tienen un guante blanco que se llamaba, que es la manera que se identificaban. Bueno, acá están, en fin, había una cosa muy preparada y que era pues dar el golpe final porque el 13 de, ¿cómo se llama? El 13 de octubre se inauguraban las Olimpiadas. 12, tienes razón, perdón, corregí, tienes razón. Yo estoy hablando 13 porque estoy leyendo la prensa, perdón, totalmente. Y aparte de día 12, perdón. Absoluta, equivocación. Bueno, estas fotos son muy elocuentes. Todas estas también los guantes, ¿no? Son bonitos guantes, no por el frío precisamente. Estas siguen siendo, en fin, más, no se puede ser más, en fin, aparte ignominioso en todos sentidos. Y bueno, aquí van las famosas Julias, ahora no para dar gentes que les gusta el rock and roll, sino jóvenes revoltosos, ¿no? Mujeres, hombres, evidentemente. Y esto, Tlatelolco, campo de batalla, un combate, recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. Bueno, pues yo no sabía que los huelguistas pudieran tener esa capacidad de repeler al ejército, tampoco difícil, inclusive con piedras, ¿no? Que es como imposible, bueno. Y bombas, molotov, así que, bueno. Este dibujo yo no sé si alguien lo haya visto. Es de Quesada, de Abel Quesada. Dice más que 1000 palabras, es decir, negro. Y eso el 3 de octubre era una cosa de un valor inusitado hacerlo, como el gesto del rector Barros Sierra de, ¿cómo se llama?, presidir esta manifestación, bajar la bandera a media asta, como también, y lo quiero decir, ya que estoy hablando del ingeniero Barros Sierra, el Ejecutivo le pidió que todos los profesores que estaban en la cárcel fueran suspendidos sus salarios. El rector Barros Sierra los mantuvo. O sea, a la larga le costó la salud, todo lo que hizo. Es un hombre que yo respeto absolutamente. En algún día que yo lo fui a ver para ver cómo estaba mi padre y él habían sido compañeros de escuela, y me dijo, mire, me habla de usted, una gente muy formal, en fin, mire, en tiempos normales, yo a estos que gobiernan este país, no le dejaría ni que me volieran los zapatos. Entonces regreso. Este dibujo de Abel Quesada dice todo, no hay nada más que decir, ¿no? No hay nada que decir. O sea, después de esto, yo si bien leía y veo, me parece, ahora vuelto a ver, me parece, pues, sin palabras, hay luto, hay negrura, en dónde estamos, quién sabe, pero es un desastre. Bueno. Con esto coincide que si bien ya estábamos muchos en el ostracismo, nuestros gentes que teníamos en la cárcel, las gentes después del 2 de octubre, más gente en la cárcel, evidentemente, muchos dirigentes, sobre todo estudiantiles, entraron a la cárcel a partir de esto,
gentes muy reconocidas, gentes de primera, entre otros, gentes conocidas que afortunadamente todavía vive, que es ahora el doctor Guevara, Gilberto Guevara Niebla, otros ya fallecidos como lamentablemente Luis González de Alba, en fin, gente muy valiosa, de primera, en fin, bueno, mucha gente que estuvo en la cárcel bastante tiempo. Bueno. Ahora, esto para nosotros los que estábamos con el padre en la cárcel, la gente que no tenía a sus gentes, que las habían asesinado, los que más que tenían cárcel, en fin, mil cosas, pero estábamos en las Olimpiadas, o sea, esto era una especie de esquizofrenia absoluta para muchos de nosotros, para otros era lo más normal, las Olimpiadas, en fin, bueno. Entonces, esto es todavía de lo que se hacía en vísperas de las Olimpiadas, usando toda esta tipografía que es profeso se hizo para las Olimpiadas, y entonces, bueno, o esta, ¿no?, que también da idea del ambiente, o esta, que también me parece un símbolo es muy buena, también son de estas cosas que sí ayudan. Y bueno, ahí está, aquí estamos cerquita, el Estadio Olímpico, la muchacha esta, no me acuerdo ahora su Enriqueta Basilio, que era la que llevó la antorcha, ella no tenía la culpa, yo no digo nada, pero bueno, esto contrastaba, es decir, es una locura entre inaugurando Olimpiadas, el país está en desastre, gente muerta, gente pereza, gente desaparecida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otros, pues, que no nos pasó nada, pues, quién sabe qué hacer, ¿no? Bueno, después, bueno, esa esplendorosa apertura de los Juegos bajo el signo de la paz, bueno, pues sí, el signo de la paz bastante estricto a un sentido. Aquí venta de boletos, ¿no? Pues, o sea, todo, ¿dónde se pueden comprar boletos para los diferentes deportes? O sea, entre que nosotros veníamos, bueno, yo seguramente estábamos visitando a nuestro padre, pues, días de visita, lo que ustedes quieran, bueno. Ahora, para muchos terminó el 2 de octubre, muchos murieron, otros detenidos, y a partir de los detenidos sobre todo, bueno, pues empezó otra historia que se terminó años después, es decir, porque mi padre, les decía, fue detenido el 18 de septiembre de 1968 y fue liberado el 21 de enero de 1971, o sea, estuvo 26 meses en la cárcel. Entonces, esto era, bueno, pues vivir como yo decía, en carne propia la injusticia absoluta, la indefección, las mentiras, las pruebas inverosímiles a mi padre, ahorita les comentaré algo, el acoso, el miedo, porque la cosa de estos tiempos eran de miedo, quién sabe qué más puede pasar, y que contrastaba evidentemente todo este dolor con la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta y la derrota de nosotros, ¿no? Porque nos han derrotado, ¿no? Bueno, entonces las Olimpiadas en ese sentido, bueno, pero decía, la historia no terminó ahí en el sentido de que gente que estuvo, los que seguían ellos detenidos, y en el grupo de gente que estaba en Lecumberri, donde estaba mi padre, estaban divididos en dos crujías, no sé si conozcan el Archivo General de la Nación, algo se puede entender todavía, no traje un plano, pero pues no había tiempo, pero estaba, ahorita lo verán, mi padre estaba en una crujía especial, como es que son como dos pequeños Lecumberris, están atrás, todavía algunas se conserva, y las otras eran las crujías amplias, grandes, las que son ahora de las galerías. Había un especial para, sobre todo jóvenes estudiantes en una de ellas, y los otros estaban en la otra donde estaba mi padre. Bueno. El régimen carcelario, pues lo que es un régimen carcelario, al mismo tiempo, pues siempre la diferencia entre los presos comunes y los presos políticos. Y en ese sentido, bueno, pues además de la tristeza para todos, la impotencia, buscar gente, a ver quién puede, en fin, bueno. Entonces, decidieron como una manera de presión, porque estuvieron saliendo gente libre, o sea, hubo tiempos que empezaron a salir gente libre, las que gente, bueno, pues que no había tenido una participación importante, gente muy joven, muy diversa, pero un grupo importante, no tengo la cuenta, importante, sí, entre otros mi padre y muchos otros, los dirigentes estudiantiles, Marco Pardiñas, José Revuelta, en fin, seguían en la cárcel, y pues sin saber qué iba a pasar, ¿no? Y aparte, pues era la época, porque era enero de 69, pues habían salido las visitas, era tiempos, se supone, de visitarse y felicitarse, en fin. Entonces esa noche, el director de la cárcel, no tengo el nombre en este momento, organizó o propició o toleró un motín de los presos comunes contra los presos políticos. Entonces los fueron a saquear sus celdas, saquear sus cosas. Mi padre perdió manuscritos,
Mi padre se le declaró una diabetes en la cárcel, esto todavía le hacía más daño, y terrible. O sea, y después, inclusive, para que se den idea, recuperó cosas pagando, digo, empresas comunes, ¿no? Pues está el manuscrito, pues tanto, ¿no? O sea, la cárcel, ¿no? Y pues era porque estaban en una huelga de hambre. Entonces querían suspender la huelga de hambre con ese motín. Entonces, huelga de hambre y motín, ¿no? O sea, una combinación extraordinaria. Estos están en huelga de hambre. Es Marco Pardiñas, es, ¿cómo se llama? José Revueltas, mi padre, Carlos Sevilla, que era un estudiante de filosofía trotskista, un buen amigo, por cierto, la otra persona lo reconozco. Y esto es lo que queda ahorita de la crujía M, que es donde estuvo mi padre y ellos. Ahí estuvo Carlos, ahí estuvo José Revueltas, estuvo Marco Pardiñas. Lo que se ve al fondo como restos eran crujías chiquitas que salieron, que tenían su baño adentro. Ahí estuvieron. Bueno. Sí podía decir, en este grupo que estaban de presos, pues había profesores, estudiantes, dirigentes políticos, pero inclusive hasta vendedores ambulantes. Siempre mi padre me decía, mira, ese señor, si no mal recuerdo, es un churrero y ese señor es un globero. Y ellos estuvieron largo tiempo. ¿Por qué los habían pescado? Porque los hicieron, los metieron a la cárcel. Ahí estaban ahí con todos. Y en fin. Ahora, sí puedo decir que, como yo decía hace un momento, para nosotros, pues en realidad ni no es que terminara, pues para mí terminó y para mi familia directamente, pues el 26 de enero de 71 se terminó 68 realmente, porque cuando salió mi padre libre. Y eso es una manera de decir, nunca se te puede terminar una cosa. Pero sí puedo decir que en el caso de mi padre, y es el caso de todos, procesos penales, porque eran procesos penales, que les hicieron de juicio desde el punto de vista federal, de la justicia federal y de la justicia del Distrito Federal, retrató perfectamente la clase de justicia imperante y que pues no hemos modificado, y más con los débiles o los que no soportan correctamente. Por ejemplo, para mi padre estaba acusado por un juez federal de infausta memoria, evidentemente. Se le acusó de invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación y despojo, que suponían simplemente, le faltan las de foro común, suponía 10 años de prisión. Bueno. Pero además, no tengo tiempo, pero además si uno lee los careos supuestos con los presos, yo acompañé alguna vez a mi padre y los leí después, eran simplemente, mi padre estaba acusado, entre otras cosas, atentados a las vías generales de comunicación, que tiró varios postes, así que un policía llegaba y dijo, tiró postes. Digo, yo no creo que mi padre tuviera ni la fuerza, ni capacidad, ni interés en tirar postes. Pero digo, se dan idea de lo que es burdo, ¿no? burdo y brutal, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto así. Y en ese sentido, bueno, decía en lo que decía de los delitos cometidos, me permitiría leer, decía en el acta, refiriéndose a mi padre, como hay de muchos otros, yo escojo el caso de mi padre, participó activamente en los actos durante el llamado movimiento estudiantil, participando en las juntas y reuniones donde se tomaron los acuerdos de incitar a los estudiantes para que provocaran desórdenes y alteraran el orden público, y en general cometiendo actos de terrorismo en nuestro país. Yo no sé qué terrorismo, no encuentro ninguno, y definitivamente lo digo en serio, y resistiendo a la autoridad como lo hicieron, atacándola con palos, piedras y otros objetos, cuando trató de imponer el orden, y todo en ello en cumplimiento de un plan subversivo de proyección internacional gestado en el extranjero. Rusos, en fin, no sé, todo. Es decir, pensemos definitivamente que en estos tiempos, con un movimiento de este tipo, evidentemente estaba la CIA metida, estaba metida evidentemente la KGB, digo, nos hagamos bolas, país importante, y estaban los judiciales, la Dirección Federal de Seguridad, y todo el mundo, pues un caldo de cultivo, ¿no? Así que mi padre pasó prácticamente 27 meses en la cárcel. Ahora, haciendo un balance muy difícil, yo digo, y quisiera, bueno, termino, y tengo 10 minutos más y termino, que yo diría, y no lo digo, bueno, van a decir que por qué lo digo así, es que nuestro 68 fue diferente a otros 68, viéndolo ahora 50 años después. Para nosotros estaba muy vivo el asunto de mayo 68 francés, pero ahora que reviso y que han salido tantas cosas, son cosas muy distintas. No tiene que ver la Francia del 68, más había así un militar que era el general de Gaulle, héroe de guerra, por cierto, de la resistencia, de la Francia libre, en fin, toda una serie de méritos, pero bueno, más allá de eso, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, porque son situaciones políticas totalmente distintas en dos sistemas políticos distintos. Entonces eso
no es en los mayos, no son los 68. Yo creo que hay que, y no porque sea nuestro, muy peculiar, pero sí creo que, y explicaré ahora, que más allá de que ahora, claro, hemos leído muchas cosas, visiones orales, escritas, yo realmente no leí muchas, pero sí pienso que a 20 años, 50 años de distancia, por un lado me parece brutal la represión anunciada, que se anunció desde el 30 de julio, o sea, brutal. En Francia jamás puede uno pensar que pasó una cosa semejante, jamás. Entraba la policía era durísima. Si no mal recuerdo, creo que alguien se ahogó en el Sena, digo, se ahogó lamentablemente, ¿no? Pero esto que termina hasta el doctor, esto es... Bueno. Por otro lado, pienso que las fuerzas vivas del Estado decidieron aplastar cualquier disidencia, fuera lo que fuera. O sea, y la conjura fuera... pudiera haber elementos de gente que estuviera interesada en hacer cosas, sí, pero no tuvieron mayor importancia, ni tuvieron ningún hecho concreto que lo muestre, y pues, evidentemente lo que tenía era, por un lado, salvaguardar este régimen autoritario y inaugurar unas Olimpiadas sin problemas, a lo que costara, o sea, esa fue la orden. Sí podemos decir que además este 68 mexicano pues fue un desafío a la autoridad absolutamente, abiertamente a la autoridad. Y que ponía en duda lo que decía del PIB, el desarrollo estabilizador, es decir, que el país crecía económicamente, que la gente estaba bien, que los estudiantes estudiaban, en fin, que parecía un país con un sistema autoritario de partido único que funciona. Porque había dos partidos, los que somos más grandes aquí nos acordaremos, pues que eran satélites, ¿no? Los que tenemos ahora bastantes, por cierto, en nuestro mercado electoral actual, que era el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el PPS, el Partido Popular Socialista, que el Partido Popular Socialista veía que en todas partes había una conjura norteamericana, eso era así entonces yo digo, este fue un movimiento de carácter político abiertamente, buscando la libertad de expresión en el país, de manifestación y de condena al aparato representativo. Yo creo, no sé si a los que estemos aquí estaremos de acuerdo, pues evidentemente una opinión, que es mayo en nuestro 68 mexicano me recuerda más ahora a sucesos posteriores. Pienso en las protestas estudiantiles en Irán, pienso en las primaveras árabes, reprimidas por el ejército, con muertes, cantidades, y además por la libertad de expresión, tan simple como eso, la libertad de expresión y manifestación. Ahora, sí podemos recobrar cosas. Puso el nacionalismo en cuestión, esta revolución mexicana empezó a ser no ya tan sólida, sirvió para que el mundo de la cultura, el entretenido cotidiano, la sexualidad, la expresión empezaran a ser, buscaban, y algo importantísimo, la irrupción de las mujeres en la vida pública. Había muchas mujeres en el movimiento 68, y eso es muy importante, madres de familia entre otros. Y sí creo que nos dimos cuenta, los que participamos a larga, muy rápido, que vivíamos en una sociedad fragmentada, lo que nosotros pensábamos no era mayoritario, que sí nos identificamos como un sujeto colectivo, que es una sensación extraordinaria en la vida, que después esta fue derrotada, y sí queda alguna sensación de que fue un periodo de gozo, de ilusión, de miedo, de asombro, de angustia, de rumores, de impotencia. Y tengo dos cosas antes de terminar. Termino antes con una. Esta, creo que es. ¿Por qué escogí este? Es la penúltima. Escogí esto porque así estábamos. Esto yo no lo hice, este collage no lo hice yo. Estábamos entre todo, aquí podríamos meter más, como el otro día Julia puso el disco de los Beatles, ¿no? Bueno, yo podría, esto es un poco más político, el disco de los Beatles, está hecho por una exposición del 68, desde los 60 que vi en Canadá. Pero si algo identificamos, el que está ahí, como no se ve aquí muy bien, como psicodélico, es John Lennon. Obviamente es Che Guevara, acá está Martin Luther King, acá está este hombre, ¿cómo se llama? El escultor. No, acá está Mao Zedong, pero digo, el de junto es, creo que es Warhol, el que sigas, ¿cuál es este poeta norteamericano? Ginsberg. Esta era una modelo muy famosa, porque era ya está, seguimos, ya sabemos, veo que estamos en generación algunos, y dos que tres ya no sé quiénes son. Pero ¿qué quiere? O sea, cada quien escogió caminos. Y hay algo que viene acá, que es el de las últimas cosas. Yo era moderado, sigo siendo moderado, pero hay gente que se metió a las guerrillas. Hay gente que poco tiempo después se metió a las guerrillas urbanas. Yo conocía gente no cercanas, pero conocidos,
que fueron muertos, murieron en las guerrillas. Esto es decir, la gente que tomó una postura, el sistema está agotado, no hay nada que hacer, el sistema es tan autoritario, represivo, asesino, etcétera. Bueno, es toda una tragedia para muchos, el 23 de septiembre, y no solo fue 23 de septiembre. Entonces, esa es una. Ya para terminar, una anécdota. Yo fui a los 10 años del 68, con mi cuñado, y fuimos, mis hijas eran muy pequeñas, fui yo solo con mi cuñado, porque todavía no sabíamos cómo estaban las cosas. Y entonces, bueno, 78 evidentemente, y fuimos la marcha terminó en el, ¿cómo se llama? En la Plaza de las Tres Culturas. Mi cuñado, que es muy ansioso, dijo, no, hay que ver desde arriba. Entonces, digo, cuento esto para terminar. Y nos subimos al edificio Chihuahua, así va. Y entonces ya íbamos subiendo, que íbamos a subir hasta el último piso, ahí vamos en el elevador, y de repente el elevador se atasca porque tenía tanta gente que se le había ocurrido exactamente lo mismo. Y inquietud porque se puede caer la caja se cae con exceso de peso. Entonces empezó la gente a moverse, no sé qué. Y mi cuñado, que es hábil, me dijo, espérate, me voy a subir en tus hombros, espera, yo sé que se hace, que se pueden abrir, digamos, para que se mueva. Pero entonces empecé a moverlo, yo iba bajando piso por piso, y entonces identificaban los que iban adentro con los de fuera, diciendo sus números. ¿Quiénes eran? Puros judiciales. Bueno, muchas gracias.